Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Hoy estamos haciendo, en realidad, el segundo podcast de este año 2022, eh, pero el primero que empezamos ya consecutivamente a todas las semanas al menos vamos a estar presentes, aunque sea una vez en nuestros podcasts. Eh, eh, Hoy lo estamos grabando por dificultades técnicas que tenemos y estamos con Gustavo Soniski y Luis Figueras. Hola, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Hoy Luis nos traía algo a propósito de los momentos políticos que estamos viviendo en Argentina. Nos trae un poco de historia, ¿no? Sí, así es, Marcel. Sí. Me parece interesante ir más allá de la coyuntura y reflexionar sobre algunos hechos que no son nuevos. Eventualmente se renuevan los actores, eventualmente se renuevan, digamos, las metodologías, pero el interés final prevalece, ¿no? Y el interés final estamos hablando nada más y nada menos que de imperialismos. Entonces, pensando, reflexionando sobre el tema del imperialismo y cómo esto tiene consecuencias y nos atraviesa como sociedad hoy, en 2022, se me ocurrió ir a buscar un pedacito cortito, nada más para compartir con ustedes, compañeros, de el discurso del general Perón en ocasión de asumir su tercera presidencia. Y Perón hablaba y decía lo siguiente: la lucha por la liberación es en gran medida lucha también por los recursos y la preservación ecológica. Y en ella estamos empeñados. Los pueblos del tercer mundo albergan las grandes reservas de materias primas, particularmente las agotables. Pasó la época en que podían tomarse riquezas por la fuerza, con el argumento de la lucha política entre los países o entre ideologías. Finalmente, la liberación exige una correcta base institucional, tanto a nivel mundial como en los países individualmente. La organización institucional tendrá que ser establecida una vez clarificado qué se quiere, cómo ha de lograrse lo que se quiere y quién ha de ser responsable por cada cosa. Venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones de afrontar el futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de la lucha política. Bueno, me pareció muy lindo compartir esto con ustedes, porque en esta actualidad estamos hablando de la dependencia del fondo, de las acreencias, estamos hablando de las grandes potencias de China, de Rusia, de Estados Unidos, pero yo no quiero dejar de notar que la lucha por la liberación, el tratar de no convertirse en el botín de los intereses imperiales de un lado o del otro, continúa vigente. Esa era mi reflexión y el espíritu que me llevó a buscar este pedacito del discurso del general Perón. Sí, alguien podría decir que hablar de la lucha por la liberación, alguien de los representantes de la derecha podría decir que es una frase antigua, ¿no? Sin embargo, que creo que desde ahí lo articulás, Luis, lo que nos trae es que sigue estando vigente los aspectos principales que habrán inspirado a Perón en mucho de lo que sigue teniendo vigencia de la doctrina del justicialismo, ¿no? Claro, porque reflexionando, mi estimado Gustavo y Marcelo, yo pensaba que estas luchas que son gigantescas, habitualmente no son gratuitas.
digamos, habitualmente no, jamás son gratuitas. La lucha por la independencia nos lo enseña nuestra historia pasada, muy pasada, y nuestra historia más o menos reciente, durante los gobiernos de Néstor, de Cristina, de Perón. Al menos a mí me trae la idea de que se necesita un gran consenso popular, articular ordenadamente las fuerzas populares para tener un sustento político capaz de desafiar estas ideas que están no solamente expresadas desde afuera, sino ejecutadas por personas que viven dentro de nuestro país y que son personeros de esas ideas nefastas, y que después esa lucha tiene consecuencias. Tiene consecuencias como terminó con la plaza en el 55 de bombardeo del 55, con los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos en el 76, y con tantos otros luchadores sociales y compañeros que querían un mundo mejor, un país más justo, más libre, más capaz de ser autodeterminado, que les costó prisión, encarcelamiento, desaparición, tortura, muerte, y eso no lo hicieron ni los Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Rusia, ni China, eso lo hicieron compatriotas nuestros. Sí, de la mano del imperialismo, que sin duda se asocian en esas formulaciones represivas para lograr salvaguardar la concentración económica y la concentración del poder, ¿no? Esto que siempre hablamos de esa articulación entre enemigos externos y enemigos internos, ¿no? Claro, porque cuando uno toma real dimensión de que la lucha se da no solamente en un marco geográfico, sino también en un marco histórico, porque la verdad es que lleva muchísimos años y muchísima sangre derramada, uno, no digo que deja de ser relevante Macri, Bullrich o Vidal o Larreta como representantes de estas ideas. Claro que son relevantes y son responsables de gran parte del sufrimiento del pueblo argentino actual, pero no son más que un eslabón de ese pensamiento, de esa asociación que vos bien mencionás, Gustavo, entre los intereses extranjeros representados por estas oligarquías, por esta gente que, bueno, no sé, incalificable para mí, ¿no? Sí. Leía, perdón, pero para poner un toque de humor, leía un artículo de Rudy, una viñeta de Rudy que decía, el Frente de Todos ha logrado algo increíble con el PRO, y la otra persona le preguntaba, ¿y qué es lo que logró increíble? Bueno, que le preocupe la educación y le preocupe la salud. Porque mientras ellos gobernaron, cerraban hospitales, cerraban escuelas, no había Ministerio de Salud y demás, y ahora hablan con una liviandad que, de nuevo, digo, está bueno detenerse en Macri, en Vidal y compañía, pero verlos también como parte de un eslabón y de un proceso histórico, ¿no? Sí, son los portavoces de ese sector en ese proceso histórico que vos marcás, Luis, que van teniendo diferentes nombres y apellidos, pero siempre están representando lo mismo, ¿no? Los intereses de esos enemigos internos, que obviamente no les importa nuestra patria, no les importa el bienestar del pueblo, lo único que les importa es sus negocios y el sometimiento, ¿no? Y llevarnos a los que de alguna manera tenemos este tema de dar en nuestras vidas, seguir luchando para la construcción de un mundo diferente, de una realidad diferente, de un país con soberanía, con libertad y con bienestar para su pueblo y dignidad en el trabajo, son esos mismos que representan ese proyecto, ¿no? Que hoy se llama Vidal, que hoy se llama Macri, que hoy se llama Larreta, y que podemos así hacia atrás en ese proyecto histórico poner otro nombre, y que son cómplices y que son directos o indirectamente asesinos, ¿no? Porque Perón decía en ese discurso esa revolución en paz, pero ellos nunca aceptan la paz
del poder soberano, del poder del pueblo, de lo que es la posibilidad de vivir en un mundo diferente. Ellos aman la guerra, ¿no? Aman la guerra, aman la represión, y estamos en el inicio de momentos que van a A ser propósito, difíciles, y ahí un poco, sí, nombraba esto de la a guerra con algo propósito, que hablábamos hace un rato, Marcelo. a propósito de eso, estaba leyendo recién, porque me asombro continuamente, me asombro cuando escucho a Perón, eh, cómo, o sea, estaba un tipo completamente adelantado a su tiempo, ¿no? O sea, cuando ningún líder político hablaba de ecología, de la conservación del medio ambiente, de que el mundo se iba hacia la autodestrucción de esta manera, él ya hablaba de eso. Y entonces quería confirmar bien la fecha de ese discurso que leyó, de ese fragmento de discurso que leyó Luis, que es del 12 de octubre de 1973. Y ahí mismo en esa parte de internet contaban una historia con Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner asume exactamente 30 años después que Cámpora, el 25 de mayo del 2003. Cámpora asume el 25 de mayo de 1973. Y en un programa de Mirta Legrand, le dice Mirta Legrand a Néstor Kirchner, le dice, ¿es verdad que con usted se viene el surdaje? Y entonces él le dice, esa frase que usted acaba de decir nos costó 30.000 desaparecidos. Y, y a propósito de esto, de que sí, ellos son asesinos. O sea, y hay una sola manera de poderle responder, y es con justicia. El problema es que la justicia está cooptada por ellos. No hay otra manera. A mí me viene esto que traía Gustavo antes, acerca de su proyecto de país, porque claramente lo tienen. Por eso van cambiando de intérpretes, pero la partitura es la misma. Qué diferente la frase de Cristina, la patria es el otro, que también retoma una tradición histórica del peronismo, que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, decía Perón. Entonces, ¿cómo importa el destino colectivo? ¿Cómo importa el destino social? Porque creo que a nadie le interesa realizarse solo si vive rodeado de carencias. Pero si alguien nos escucha en este podcast, yo lo que quisiera advertir es que como nosotros reivindicamos una tradición histórica, ellos también reivindican su tradición histórica, con lo cual es dable pensar que van a tener un presente, pero van a tener un futuro, con lo cual la lucha va a continuar. Esto lo digo por si hay alguno que a lo mejor decide su voto por una simpatía de momento y dice, no, bueno, pero qué sé yo, a mí Macri no me caía tan bien, pero Larreta me parece que es distinto, o bueno, Vidal se equivocó con la Gestapo, pero Bullrich no va a hacer eso, y decir que en realidad son parte de lo mismo, es decir, ellos no piden siquiera disculpas, pero cuando lo hacen en base a mentiras y sin ponerse colorados, porque en realidad están interpretando una partitura que es contraria a los intereses del pueblo. Y yo no te puedo decir si te voy a pedir el voto, que te voy a hacer más pobre, que te voy a quitar derechos, que vas a vivir peor, que tu barrio va a estar peor, que el comerciante de la esquina va a estar peor, que el industrial va a estar peor. Pues si te lo digo, no gano el voto de nadie. Entonces, queda claro que su estrategia en estos tiempos es la mentira. Entonces, advertir que no se terminó esto en 1806 con las invasiones inglesas, o como bien decía Perón el 12 de octubre del 73,
no se terminó porque hoy la soberanía o los recursos naturales o las riquezas que tiene un país no se le quitan por la fuerza. Es verdad, no se le quitan por la fuerza, pero se le quitan. Entonces el objetivo ellos lo siguen cumpliendo. Sí, sí, claro que el objetivo lo siguen cumpliendo y ellos tienen en claro quiénes son los que dentro del campo popular pueden resistir a sus objetivos, ¿no? Y hay sin duda, muchos dirigentes, mucha lucha popular que va a seguir dando y vamos a seguir dando batalla a esos intereses, ¿no? de la clase dominante. ¿No? Mira, a ver, decía un número, Marcelo, entre el 15 y el 18. El 17. El 17, no sé por qué habrás dicho el 17, ¿no? Pero, a ver, 17. Porque Como Por el doctrina 17 de social, en octubre. todos los 17 pasan algo el 17. importante. Un A ver, 17 17, nació el peronismo y un 17 nací yo. y voy a leer el 17, que también nací yo, y dice, como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Y ya que estoy, voy a leer el 15. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Y ya que estoy, voy a leer el 16. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esa al servicio del bienestar social. Y ya que estoy, leo la 18. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Tenía ganas de recordar algunas frases de las 20 verdades peronistas, ¿no? Y creo que las tenemos que tener presentes, así como los discursos del Perón y también con los discursos últimos que dio Cristina, ¿no? Donde claramente Cristina tiene su postura en relación a lo que es la, la política del FMI de la mano de Estados Unidos y de la mano de los traidores de la patria internos, ¿no? Y también Cristina nos llama a la movilización permanentemente. Creo que eso es lo que el poder y la derecha no le perdona al peronismo, ¿no? Claro, porque esto que vos traías de las verdades peronistas, Gustavo, en definitiva, marcan la dirección de que todo está al servicio del hombre y de la comunidad, no al revés. No está al servicio de unos pocos que manejan el capital, sino está al servicio del hombre, de la persona, del ser humano, de la mujer, del hombre, de los trabajadores, en fin, de vivir en un país un poco más feliz. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos nosotros nuestra base de sustento para estas luchas, ya que no detentamos ni el poder judicial, como decía Marcelo, ni el poder económico, como decías vos, Gustavo? Bueno, ¿cómo se consigue? Con el poder de movilización de las masas, del pueblo organizado. Esa es nuestra fortaleza. Por eso cuando nos llaman a que no nos movilicemos, cuando nos llaman a que perdamos la esperanza, a que no tengamos una esperanza crítica, que no veamos las cosas buenas que pasan, aunque no sean todo lo buena que quisiéramos, en realidad lo que están haciendo es desarmando nuestro poder. Claro, uno no puede alegrarse de todo ni vivir alegre, como tampoco puede vivir amargado. Entonces yo digo, bueno, esta es una lucha que tiene avances y retrocesos. Tiene avances y retrocesos. Pero bueno, yo al menos conservo la esperanza de que cada vez que nos tocó ser gobierno, nuestro pueblo vive mejor, nosotros vivimos mejor. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Venimos del industricidio de Macri y venimos de un crecimiento de la economía en el año pasado de 10%, más del 10%. Pero digo, bueno, no está todo lo que uno quisiera, pero hay mucho y hay muy bueno, y no son detalles menores, para mí. Sí, yo estoy de acuerdo en que no son detalles menores. A mí hay una cosa que me gustaría proponerles para
los próximos podcasts a raíz de esta lectura de las 20 verdades, o alguna de las 20 verdades, que qué fantástico sería poder analizar en estos podcasts la Constitución de 1949, ¿no? Claro, una constitución que tiene un espíritu social extraordinario y que quedó malamente reducida al artículo 14 bis, que de nuevo, ¿no, Marcelo? No somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Y yo creo que cuando vos le pones el micrófono delante a alguien, te dice, sí, claro, que haya ecología, que vos mencionabas, que haya condiciones de dignidad, como decía Marcelo, como decía Gustavo, que haya dignidad en el trabajo. Pero cuando vos luchás para que eso se concrete realmente, y las cosas se concretan con lucha, y las cosas se concretan afectando intereses, porque nadie va a ceder su cuota de poder buenamente, sea el poder judicial, el poder económico concentrado, el poder mediático, lo que sea. Bueno, ahí te das cuenta quiénes realmente son coherentes, consistentes con su idea y cuáles no. Pues el artículo 14 bis es un montón de buenas declaraciones, pero no tiene una articulación práctica. Si no, constitucionalmente no podríamos tener el país que tenemos hoy, que nos ha dejado este gobierno trágico de Macri, Vidal y compañía, con más de 50% de compañeras y compañeros pobres. Y bueno, y seguimos viendo y esperando qué cosas van sucediendo y cómo se va resolviendo este momento que estamos pasando, ¿no? Creo que es interesante también volver a esa frase de Cristina que dijo hace un tiempito atrás, cuando tomé la decisión de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. Y bueno, seguiremos esperando y acompañando y luchando para que eso pase, ¿no? Claro, porque eso también además es una definición política en línea con la tradición del peronismo, que es el tipo de democracia que queremos, ¿no? Nosotros queremos una democracia realmente horizontal, participativa, una democracia donde el centro de los esfuerzos económicos, políticos y demás sean las mujeres, los hombres de nuestra patria y de nuestro barrio, que es Latinoamérica, y no una democracia de representantes que dicen una cosa y después legislan en un sentido contrario, ¿no? O sea, que realmente... La democracia al servicio de qué, ¿no? La democracia para qué. Pues en definitiva, la democracia es una forma de organización de una sociedad para elegir representantes, pero representantes de qué proyecto de país, ¿no? Cristina también decía que aquellos que dicen que lo bueno que la democracia permita que cada 4 años cambien quienes llegan al gobierno, decía, esos cambios cada 4 años no sirven para nada, no sirven para la construcción de un proyecto de país que tenga que ver, que tiene el sentido de la justicia social, la libertad económica, que tenga la idea de soberanía, ¿no? Entonces creo que la función que todos tendríamos que tener es dejar en claro que hay una ideología y una concepción que implica un proyecto de país, que ese país y ese proyecto de país tiene que ver con un bienestar social, con la construcción de ese bienestar social. Y para eso, sin duda, digamos, si hablamos de un bienestar social para las mayorías, en un país donde tenemos más del 50% de pobreza y otros 15 o 20 que pegan el palo, digo, sin duda la construcción de un bienestar social es enfrentarse a los enemigos externos y sin duda a los enemigos internos que tienen otro proyecto del país. De todo lo demás son boludeces, digamos, ¿no?
Y creo que sí, nos sigue faltando desde el campo popular y sigue faltando a nuestros dirigentes una comunicación que sea mucho más permanente y clara sobre lo del proyecto de país y sobre las cosas que van sucediendo y las cosas que hay que desocultar para esa construcción. Ocultar, transgiversar, no solamente está muchas veces de la mano, en mano del enemigo, de los medios hegemónicos, sino que muchas veces esa comunicación falaz, esa comunicación que no termina de desocultar lo necesario para la construcción de un proyecto de país como el que soñamos, también está muchas veces en manos de algunos de nuestros dirigentes o en manos de medios de comunicación que tratan de no ser lo mismo que los medios hegemónicos. Creo que en eso tenemos que, en cada espacio chiquitito, mediano, grande que podamos, desocultar, ¿no? Desocultar y que la comunicación sea lo más clara posible. Y en línea con esto que vos decís, Gustavo, que comparto, mencionar que comunicar y hacer tiene costo. Es decir, no es gratuito plantear la lucha por la soberanía política, no es gratuito plantear las políticas, los hechos que nos lleven a un país mejor para todas y para todos. No es gratis. Como decíamos antes, cada vez que se intentó en nuestro país y en la región, tuvo consecuencias. Sin hacer un análisis exhaustivo de la historia, tenemos recientemente el golpe en Bolivia, tenemos los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos del 76, el bombardeo del 55, los golpes militares en toda la región. Entonces, digamos, no es gratuito esto. Por eso es muy importante generar conciencia de que esto es un proceso histórico que debe ser comunicado, pero que tomar medidas en contra de estos intereses internacionales y locales tiene consecuencias. Hay que prepararse para eso. Así es, bueno, seguiremos en la tarea que nos convoca. Por supuesto que sí, la semana que viene tendremos otro encuentro, ojalá la semana que viene lo podamos hacer en vivo, pues siempre queda mucho más lindo en vivo, y seguramente para la semana que viene también vamos a volver a tener invitados a nuestros podcasts. Y seguimos con estos temas. Sí, Luis. Marcelo, déjame pasar un mensaje que creo que es importante. Ayer se tomó la decisión de la integración de la construcción del poliducto, del gasoducto Néstor Kirchner, entre Vaca Muerta y nuestro litoral. Está en línea con el discurso que leíamos de Perón del año 73 acerca de los recursos naturales, renovables y los no renovables, en este caso los no renovables, y de nuestra soberanía energética y de nuestra soberanía política. O sea, quiero quedarme con que también hay pasos en la dirección correcta, ¿no? Y ojalá sean muchos más y mucho más contundentes y mucho más veloces y el bienestar llegue más rápido a todos. Pero bueno, hay señales en ese sentido. Sí, también tenemos señales en el otro sentido y no es por pecar de pesimista, ustedes saben que no lo soy, pero Milagro Sala está cumpliendo 2.216 días de presa política del emperador de la Puna, como le dice Pesqui. Gerardo Morales, y Gerardo Morales sigue siendo gobernador y sigue teniendo trato con el presidente de la República. O sea, sí, la verdad es algo que no se puede entender desde las leyes, no se puede entender
desde lo legal. No se O puede sea, entender desde un gobierno, no se puede entender esos aspectos de lo que a todos nos llenó de esperanza el día que volvimos a tener un gobierno que llamamos nacional y popular, ¿no? yo No se estuve, puede entender, no se puede entender, pero se entiende, digo, con un poquito de esfuerzo empezamos a poder entenderlo. Recuerdo hace un mes atrás, cuando Milagro también me contaba en ese encuentro que tuvimos en su casa, de la complicidad, la sociedad, digamos, la articulación que ella generaba desde su conocimiento y su punto de vista entre, por ejemplo, Gerardo Morales y Massa. Entonces, digo, hay cosas que decimos, no podemos comprenderlas, pero si rascamos un poquito y nos animamos, entendemos que, bueno, eh, bueno, son cosas que están enquistadas de alguna manera enfrente y que, bueno, hay que seguirle dando lucha para que eso se resuelva. Vos contabas, Marcelo, y esto es interesante también, porque cuando hablamos de Milagro Sala, hablamos de la libertad y la injusticia en la que vive Milagro Sala, también es hablar de lo que significa y sigue significando Milagro Sala en cuanto a lo que es la Tupac, ¿no? Tanto en Jujuy como en todo el país, y vos nos contabas en tu experiencia de haber estado en la movilización de días pasados, lo que fue la llegada a la plaza de la columna de la Tupac, ¿no? lo que fue la llegada y lo que fue la salida de la columna fue muy emocionante. Fueron los que realmente llenaron la plaza. Yo, como les dije a ustedes, y no voy a mentir, fue mi percepción, a pesar de que me deja más tranquilo que hay lecturas de políticos como Amado Boudou, a quien yo le tengo mucho respeto, de que fue todo un éxito la marcha. Luis de Lía, otro a quien yo le tengo mucho respeto, fue que la marcha fue todo un éxito. En la propia Milagro Sala dijo que fue todo un éxito. Yo no vi una gran cantidad de gente, tal vez mi expectativa era demasiado alta, eh, pero ustedes saben que les mandé completamente decepcionado fotos y el audio. Sí, Y yo creo que ahí, digo, uno tiene la expectativa alta, no sé si es alta, baja o mediana, pero le gustaría, en realidad, es como la que vimos en cuanto a lo que significa para el proyecto de país que tiene la derecha, que tiene la oligarquía, que tiene la burguesía intermediaria con el imperialismo en nuestro país. Este, Sin duda, hasta racionalmente uno dice, bueno, tiene que desbordar de gente una convocatoria que manifieste la lucha hacia ese sector, que es uno de los engranajes que favorecen a ese poder real, a, esa, a, esa, a ese poder real que lleva al sufrimiento de nuestros compatriotas. Lo que digo es, por otro lado, que la Tupac siga teniendo esa presencia habla de la significación que una dirigente y una conductora como Milagros Sala tiene para los sectores populares. Porque, digo, pueden encarcelar, pueden matar, pueden creer por decreto o prohibir la palabra Perón, por ejemplo. El pueblo peronista se siguió movilizando mucho y siguió luchando después del 55, y hoy se sigue enseñando las verdades del justicialismo a adolescentes, a pero jóvenes. ¿sabes qué es? Entonces digo, que esa presencia esté y de ese lugar, digo, que de ¿Sabes qué es todos lo que me modos, da miedo? muchas, pocos, discúlpame esto, digo, Marce, nada más, digo, según lo que uno puede evaluar de lo que percibe o siente, si fue mucha o poca gente ese día, lo importante es que fue, lo importante es que se realizó, lo importante es que es el inicio de desocultar los caminos necesarios de la lucha, que también tiene que ir esa lucha para enfrentar al poder corrupto del Poder Judicial, que está de la mano simplemente de consolidar al poder real. Entonces digo que se haya iniciado un camino de lucha para enfrentar eso, creo que es magnífico y desde ahí
midiendo todo lo que está en contra para que eso ocurra, es bueno, digamos, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me da miedo? Te decía, perdón, que la Tupac realmente fue emocionante, llegó una columna muy grande, la que prácticamente llenó la plaza, fue ovacionada por todo el mundo cuando llegó y cuando se retiró fue aplaudida por todos los que estábamos ahí, por los que quedábamos. Lo que más miedo me da es que la gran mayoría fueron autoconvocados, fueron gente común, como yo, que no responden a ningún... Y vos me vas a decir que eso está bien, déjame terminar la idea. Yo digo que eso en este caso está mal. ¿Sabes por qué? Porque demuestra de que hay muchos de de nuestros dirigentes que tendrían que haber convocado, que tienen la conciencia sucia y por eso no se atrevieron a convocar en contra de la corrupta justicia que tenemos. Yo estoy de acuerdo, Marcelo, y te voy a sumar algo más preocupante, y que a mí a veces, siempre en algún momento del día, cuando escucho inclusive a algunos dirigentes del frente, me termina dando rechazo o me genera hastío, que es en nombre de las estrategias no ser favorecedores a desocultar lo necesario para movilizar y dar una batalla real. Porque sí, yo me enteré también que no solamente había autoconvocados, que eso es bueno que pase, sino que muchas organizaciones fueron sin banderas. ¿Mm? Muchas organizaciones, incluyo organizaciones a las que yo tengo respeto y confianza en que puedan ser conductores desde diferentes lugares, pero ellos también, de un cambio social planificado, de una posibilidad de un cambio social, y me refiero en este caso a la cámpora, por ejemplo, digo, la cámpora de ciertos municipios del conurbano, concurrió a la marcha, pero tenían como estrategia, esa palabra que a mí me llega a cansar, no ir con banderas. ¿No? Y eso también marca algo, ¿no? Digo, y yo estoy yendo de onda y desde el lugar que para mí, repito, para mí como organización la Cámpora tengo mucho respeto y mucha identificación con un montón de cosas súper positivas y con su dirigente como máximo. Lo digo ahora, estas estrategias, pero que no terminan de favorecer, a desocultar cuáles son los caminos de lucha y quién es el enemigo, a mí me generan un poquito de, no digo de una palabra muy vulgar, de asco, de repugnancia y creo que son errores. Creo que son errores, porque desde ahí no se construye tampoco y se motiva a una verdadera movilización popular. Quería agregar nada más que esto para cerrar el círculo de lo que ustedes traían. Este discurso del 12 de octubre del 73 de Perón es la continuación de la Hora de los Pueblos. O sea, la Hora de los Pueblos. Y recordemos que dentro de nuestro pensamiento, de nuestra doctrina, el general Perón decía que la primera condición para conducir al pueblo es ser un hombre del pueblo. Entonces al pueblo no se lo engaña, no se usan estrategias, se le dicen las cosas. Esta infravaloración, esto de decir, bueno, no serán capaces de entender, creo que es como ningunear la voluntad, la inteligencia, la lucha, el compromiso de nuestro pueblo. Pero yo digo, bueno, me quedo con esto, Gustavo, vos lo decías. Es un error. Bueno, ojalá se enmiende. Yo creo que hay tensiones, hay miradas diferentes y conservemos la esperanza crítica de que sean más las cosas buenas que las malas y que estemos construyendo una base de verdades, una base de verdaderas conquistas que permitan que nuestras compañeras, compañeros puedan vivir cada día un poquito mejor. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Pero no en el corto plazo, el clientelismo, la cosa, no, sino en el marco de una lucha mucho más significativa y
y escrita con mayúsculas. Y que, de nuevo, no será gratuita, bajo ningún punto de vista. Totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Compañeros, nos volvemos a encontrar la semana que viene para un nuevo podcast. Y como siempre, los invitamos a todos que se pongan en comunicación con cualquiera de nosotros, con Gustavo, conmigo, con Luis, para participar de nuestras reuniones de la Unidad Básica La Patria es el Otro, los lunes a las 19 horas. Les mando un abrazo enorme. Abrazo, compañeros. La Hasta luego, seguimos. compañeros. Hasta luego.